Hay momentos en la vida donde el silencio no es paz, sino el peso insoportable de todo lo que hemos perdido. Y yo me encontraba justo ahí, bajo la lluvia fría de una ciudad que parecía haberme olvidado. A veces, para encontrarte a ti mismo, el destino te obliga a perderlo absolutamente todo, hasta que lo único que queda es el latido de un corazón herido pero terco. Esta es la crónica de cómo el vacío se convirtió en mi mayor fortaleza y cómo aprendí que la verdadera riqueza no se cuenta en monedas, sino en la voluntad inquebrantable de levantarse una vez más. Quédate hasta el final, porque esta historia guarda una lección que cambiará para siempre tu forma de ver el fracaso y te enseñará el camino exacto para reconstruir tu imperio desde las cenizas. El viento soplaba con una fuerza inusual en el barrio de San Pedro, agitando las cortinas desgarradas de una habitación que ya no me pertenecía. Mi nombre es Sebastián, y aquel día, mientras cerraba la puerta de madera carcomida por última vez, sentí que el mundo se encogía. No llevaba maletas, solo una mochila vieja con un cuaderno, un lápiz y la última fotografía de mi madre, quien siempre decía que el barro es solo el paso previo a la porcelana fina. Tenía apenas 30 años, y el banco me lo había quitado todo tras un negocio fallido que devoró mis ahorros, mis sueños y mi orgullo. Caminé por las calles empedradas, sintiendo que cada paso pesaba 1 tonelada. Observando a las personas correr hacia sus trabajos, ajenas al hecho de que un hombre estaba muriendo por dentro, en medio de la multitud. Me senté en un banco del Parque Central, viendo cómo el sol intentaba filtrarse entre las nubes grises. En mi bolsillo solo quedaban $5, una cantidad ridícula que apenas alcanzaba para un par de panes y una botella de agua, pero que en ese momento representaba todo mi patrimonio en el universo. La pregunta me golpeaba la mente como un martillo constante sobre un clavo oxidado. ¿Qué haría si tuviera que empezar sin nada otra vez? La respuesta no estaba en los números, sino en la mirada de un anciano que alimentaba a las palomas a unos pocos metros de mí. Su ropa estaba gastada, pero sus ojos brillaban con una serenidad que yo, con todo mi conocimiento previo de negocios, jamás había poseído. Me acerqué a él, buscando quizás un refugio en la palabra de alguien que parecía haber sobrevivido a 1000 inviernos. Le pregunté si no tenía miedo de no saber qué comería mañana. El anciano sonrió. Partió un trozo de pan y me dijo con una voz que sonaba a madera vieja y sabiduría que el miedo es un invitado que solo se queda si le ofreces una silla, pero que la disciplina es la dueña de la casa. Aquella tarde, mientras compartíamos ese trozo de pan seco, comprendí que mi primer error no fue perder el dinero, sino creer que el dinero era mi única herramienta. Si quería volver a ser alguien, debía dejar de lamentarme por lo que las llamas se llevaron y empezar a mirar qué minerales habían quedado bajo los escombros. Dormí esa noche en el refugio de la iglesia, rodeado de extraños cuyos ronquidos y suspiros formaban una orquesta de desesperanza, pero yo no me permití llorar. En lugar de eso, abrí mi cuaderno y escribí en la primera página que la reconstrucción comenzaba hoy. Al amanecer del segundo día, me di cuenta de que mi mayor activo no era algo que pudiera vender, sino mi tiempo y mi capacidad de servicio. No busqué un empleo tradicional de oficina, porque no tenía ropa limpia ni una dirección que dar. Busqué a quien tuviera un problema que yo pudiera resolver. Fui al mercado de abastos, un lugar donde el caos y el olor a fruta fresca se mezclan con el sudor de la jornada dura. Allí vi a un hombre cargando cajas de madera pesadas, sudando bajo un sol que empezaba a castigar la piel. No le pedí dinero, le pedí una oportunidad de ayudarlo a cambio de nada más que la posibilidad de aprender cómo funcionaba el flujo del comercio desde lo más básico. Él me miró con desconfianza, pero aceptó. Durante 10 horas, cargué cajas hasta que mis manos se llenaron de ampollas y mi espalda gritaba por un descanso. Al final del día, aquel hombre, cuyo nombre era Don Ricardo, me entregó $10. No era mucho, pero para mí eran los $10 más valiosos del mundo porque eran el fruto de una voluntad que yo creía muerta. Don Ricardo me dijo que no muchos hombres con mi mirada aceptaban ensuciarse las manos de esa manera. Yo le respondí que el hambre de propósito es más fuerte que el miedo a la suciedad. Esa noche, mientras limpiaba mis heridas con agua fría,
Entendí que empezar de cero requiere una humildad radical. Tienes que estar dispuesto a ser nadie para llegar a ser quien realmente estás destinado a ser. Los días se convirtieron en semanas. Seguía viviendo con lo mínimo, gastando apenas $2 al día en comida básica y ahorrando cada centavo restante en un pequeño sobre escondido en mi mochila. No gastaba en distracciones, no buscaba consuelo en vicios. Mi única distracción era leer los periódicos viejos que encontraba en la basura para entender hacia dónde se movía la economía de la ciudad. Observé que había una gran demanda de servicios de limpieza y organización en los locales pequeños del centro, pero los dueños no tenían tiempo de hacerlo ellos mismos y las empresas grandes cobraban demasiado. Fue entonces cuando tomé mis primeros $20 ahorrados y en lugar de comprarme un par de zapatos nuevos que tanto necesitaba para reemplazar los míos que ya tenían agujeros, compré un cepillo de cerdas duras, un frasco de detergente concentrado y un balde de plástico. Me presenté en la panadería de la esquina, un lugar que siempre estaba lleno, pero cuyo suelo delataba el descuido de años. Le dije al dueño que le dejaría el piso como el primer día y que, si no le gustaba el resultado, no tendría que pagarme ni un solo dólar. El hombre aceptó entre risas burlonas, pensando que yo era un iluso. Trabajé durante toda la noche, restregando cada centavo de baldosa con una furia constructiva, eliminando la grasa y el tiempo acumulado. Cuando el panadero llegó al alba, el local brillaba tanto que parecía haber rejuvenecido 20 años. Me pagó $15 y me dio una bolsa de pan caliente. Esa mañana, mientras caminaba por la calle con el aroma del pan recién horneado, sentí una chispa de fuego interno que no sentía desde hacía años. No era la satisfacción de los $15, sino la certeza de que mi valor personal estaba intacto. Empecé a replicar este modelo. Un día era una carnicería, otro día una pequeña tienda de telas. Mi reputación comenzó a crecer, no como el hombre que limpia, sino como el hombre que transforma. Aprendí que la disciplina no es hacer las cosas cuando tienes ganas, sino hacerlas cuando menos deseos tienes, porque sabes que cada movimiento te aleja un paso más del abismo. Pronto, mis ahorros alcanzaron los $100. Para muchos esa cifra no significaba nada, pero para mí era el cimiento de un edificio que aún no era visible para los demás. Decidí que no podía seguir siendo solo un par de manos. Necesitaba apalancamiento. En el refugio conocí a un joven llamado Luis, que había perdido su rumbo tras salir de un orfanato y no encontraba quien confiara en él. Lo miré a los ojos y vi el mismo vacío que yo tuve semanas atrás. Le propuse un trato. Yo le enseñaría mi método de trabajo, le daría las herramientas y dividiríamos las ganancias de forma justa. Pero a cambio, exigía una puntualidad de hierro y una honestidad absoluta. Luis aceptó, más por necesidad que por convicción, pero pronto se contagió de mi energía. Ya no era solo yo, éramos dos. Esto me permitió duplicar la cantidad de clientes y empezar a pensar de forma estratégica. Empecé a notar que la mayoría de estos negocios sufrían porque no sabían cómo atraer a los jóvenes de la zona alta que empezaban a visitar el centro histórico. Aquí fue donde mi antigua educación, aquella que pensé que no servía para nada, empezó a florecer. Les ofrecí a los dueños no solo limpieza, sino consejos básicos de presentación y atención al cliente. Les decía que una mesa limpia vende un café, pero una sonrisa y un ambiente acogedor venden 100. Me di cuenta de que el dinero fluye hacia donde hay orden y donde la gente se siente valorada. Llegué a acumular $500. En este punto, la tentación de alquilar un apartamento cómodo y comprar ropa de marca era inmensa. Mi cuerpo pedía a gritos un colchón de verdad y una cena en un restaurante donde no tuviera que contar los centavos. Pero recordé la lección del anciano en el parque. La disciplina es la dueña de la casa. Si cedía al deseo inmediato, mataría al futuro que estaba construyendo. Mantuve mi estilo de vida austero, seguí durmiendo en lugares humildes y seguí invirtiendo cada dólar sobrante en mejores herramientas y en la formación de Luis, quien ahora era mi mano derecha. Un día, mientras caminábamos hacia un nuevo cliente,
Luis me preguntó por qué seguía esforzándome tanto si ya teníamos suficiente para vivir tranquilos unos meses. Le respondí que la tranquilidad es el cementerio de la ambición noble. No estaba trabajando para sobrevivir. Estaba trabajando para demostrar que el espíritu humano es capaz de rediseñar su realidad sin importar cuántas veces lo derriben. La verdadera libertad no es tener dinero en el banco, sino saber que si mañana despertaras de nuevo en aquel banco del parque con solo $5, tendrías las habilidades y la fortaleza mental para volver a construirlo todo 1000 veces mejor. La transformación interna fue lo más difícil. Hubo noches en las que la soledad me susurraba que era más fácil rendirse, que el mundo era demasiado grande y yo demasiado pequeño. En esos momentos cerraba los ojos y visualizaba no el dinero, sino el impacto que quería causar. Imaginaba una empresa que no solo generara ganancias, sino que diera oportunidades a personas que, como yo, habían sido descartadas por la sociedad. Esa visión se convirtió en mi combustible. El dinero empezó a dejar de ser un fin para convertirse en lo que realmente es. Una herramienta de medición de cuánto valor estás aportando al mundo. A los 6 meses de haber empezado, ya no solo limpiábamos locales. Habíamos formado un pequeño equipo de 5 personas, todos rescatados de situaciones difíciles, todos entrenados bajo mi filosofía de excelencia y dignidad. Teníamos contratos con una cadena de pequeñas cafeterías y el flujo de efectivo era constante. Tenía ahorrados $5,000. Fue entonces cuando decidí que era momento de dar el salto hacia algo más grande. Busqué un local pequeño que estaba en ruinas, en una zona que prometía crecer. El dueño estaba desesperado por deshacerse de él. Usé mis ahorros y pedí un pequeño crédito basado en los contratos que ya tenía firmados. Mucha gente me dijo que era una locura, que debía quedarme con lo que ya funcionaba. Pero la vida no recompensa a los que se quedan en la orilla mirando cómo pasa el agua, sino a los que se atreven a navegar contra la corriente. Convertí ese local en un centro de servicios múltiples para pequeños empresarios, desde limpieza profunda hasta asesoría básica en gestión y organización. Lo llamé El Renacer. El nombre no era por el negocio, sino por cada una de las personas que trabajaban allí conmigo. Recuerdo una tarde de lluvia, similar a aquella en la que perdí todo, pero esta vez yo estaba dentro de mi propio local, viendo a mi equipo trabajar con orgullo. Un hombre entró buscando refugio del agua. Era el mismo anciano del parque. Lo reconocí de inmediato por su mirada serena. Le ofrecí un café y nos sentamos a hablar. Le mostré lo que había logrado y le agradecí por aquellas palabras sobre la disciplina. Él solo sonrió y me dijo que las palabras son solo semillas, pero que yo había sido la tierra fértil que decidió no dejarse secar por la sequía. Me recordó que el viaje apenas comenzaba, porque empezar sin nada es un regalo que te obliga a ser creativo, pero mantenerse con algo es un desafío que te obliga a ser sabio. Para este punto de mi historia, mi capital ya ascendía a los $12,000 netos, después de pagar salarios y deudas. Había aprendido que el dinero se multiplica cuando se comparte con inteligencia y cuando se utiliza para crear sistemas que funcionan sin que tú tengas que estar presente en cada detalle. Empecé a delegar las operaciones diarias a Luis, quien se había transformado en un líder excepcional, y yo me dediqué a buscar nuevas oportunidades. Comprendí que el conocimiento es el único activo que no te pueden quitar en un embargo. Cada libro que leí en las bibliotecas públicas durante mis noches de pobreza se convirtió ahora en una estrategia de mercado, en una técnica de ventas o en una forma más eficiente de gestionar el personal. La clave de mi éxito no fue un golpe de suerte, fue la acumulación de pequeñas victorias diarias. Fue elegir el agua sobre el refresco, el libro sobre la televisión, el ahorro sobre el gasto y el trabajo sobre la queja. Si tuviera que empezar sin nada, otra vez haría exactamente lo mismo. Buscaría un problema, lo resolvería con mis propias manos hasta ganar el derecho de usar mi mente, y luego usaría mi mente para construir un sistema que ayudara a otros a resolver sus propios problemas. La riqueza es un estado mental que se manifiesta en el mundo físico solo después de haber sido forjado en el fuego de la adversidad. Siento que mi pecho se llena de una emoción indescriptible al mirar hacia atrás
y ver el camino recorrido. No veo solo dólares o contratos. Veo rostros de personas que recuperaron la fe en sí mismas. Veo a Luis comprando su primera casa. Veo a las madres solteras de mi equipo llevando a sus hijos a mejores escuelas. Esa es la verdadera moneda de cambio que importa al final del día. Pero la historia no se detiene aquí, porque el éxito real no es una cima, sino una cordillera infinita de desafíos que te invitan a subir cada vez más alto para ver un horizonte más amplio. La vida no se trata de cuánto dinero puedes acumular, sino de cuántas vidas puedes tocar mientras lo haces. Y yo estaba decidido a que mi nombre fuera recordado no por mis posesiones, sino por mi capacidad de haber transformado el desierto en un jardín de oportunidades para todos aquellos que el sistema decidió ignorar. El crecimiento de mi negocio no fue un camino de rosas, sino una senda llena de espinas que tuve que aprender a podar con paciencia. Con $12,000 en la cuenta y un equipo que confiaba en mí, entendí que el siguiente paso para alguien que empieza desde cero no es solo trabajar más duro, sino pensar con mayor claridad. Recuerdo que una tarde, mientras caminaba por la zona financiera de la ciudad, veía a los hombres de traje con sus maletines de cuero y sus pasos apresurados. Antes, esa imagen me habría causado envidia o resentimiento, pero ahora solo sentía curiosidad. Me preguntaba cuántos de ellos sabían lo que era dormir en un banco de parque y cuántos de ellos se quebrarían si perdieran su estatus de la noche a la mañana. Yo ya no tenía ese miedo, porque mi seguridad no residía en lo que tenía, sino en lo que me había convertido. Decidí que el negocio de servicios de limpieza y organización debía evolucionar hacia algo más especializado. Noté que muchas de las pequeñas fábricas textiles que operaban en la periferia de la ciudad tenían problemas graves de eficiencia y desperdicio de materiales. No solo necesitaban limpieza, necesitaban un sistema de orden lógico. Sebastián, me dije a mí mismo, aquí es donde aplicas todo lo que has aprendido sobre el valor del tiempo. Me acerqué a una de estas fábricas, propiedad de un hombre llamado Don Octavio, quien tenía fama de ser un hombre duro y difícil de convencer. Entré a su oficina con la misma humildad con la que entré a la panadería meses atrás, pero con una visión mucho más afilada. Le propuse un trato que parecía descabellado para alguien que solo me veía como un proveedor de servicios de mantenimiento. Le pedí que me dejara reorganizar su línea de producción y sus almacenes durante una semana sin cobrarle un solo centavo por adelantado. Mi condición era simple. Si al final del mes su eficiencia aumentaba y sus costos por desperdicio bajaban, él me pagaría el 30% de lo que hubiera ahorrado. Don Octavio se rió, encendió un cigarro y me preguntó por qué alguien como yo se interesaba tanto en su dinero. Le respondí que no me interesaba su dinero, sino demostrar que el orden es el lenguaje en el que habla el éxito. Aceptó el reto, convencido de que yo solo era un soñador con un balde y una escoba. Esa semana trabajé junto a Luis y otros 3 hombres de mi equipo durante 16 horas al día. No solo limpiamos, etiquetamos, medimos los tiempos de movimiento de los operarios y creamos zonas de flujo donde antes solo había caos. Aplicamos la lógica de que cada segundo perdido es un centavo que se escapa. Al finalizar la semana, la fábrica no solo se veía distinta, se sentía distinta. El aire era más ligero y los trabajadores ya no chocaban entre sí buscando herramientas. Al final del mes, don Octavio me llamó a su oficina. Estaba mirando unas hojas de cálculo con una expresión de incredulidad. Me entregó un cheque por $3,500. Me dijo que nunca en sus 40 años de empresario alguien le había mostrado que la basura que tiraba cada día era en realidad capital mal gestionado. Ese momento fue un punto de inflexión. Comprendí que para escalar de verdad, uno debe dejar de vender su tiempo y empezar a vender resultados. Con ese capital extra, mi fondo de reserva llegó a los $15,500. Fue entonces cuando la vida me puso a prueba otra vez, pero de una manera diferente. Luis, mi mano derecha, cometió un error grave. Por un descuido en la gestión de los insumos, perdimos un contrato importante con una cadena de restaurantes que nos garantizaba ingresos fijos cada mes. Fue un golpe de $5,000 de pérdida inmediata y,
lo que era peor, una mancha en nuestra reputación que tanto nos había costado construir. Luis llegó a mi oficina con la cabeza baja, esperando que lo despidiera o que le gritara con la misma furia con la que el mundo nos había tratado antes. Pero me senté frente a él y recordé que cuando yo no tenía nada, alguien me dio una oportunidad de cargar cajas. Le dije que el error no era el problema, sino lo que pensaba hacer con el aprendizaje que ese error le dejaba. El dinero se recupera, pero la lealtad y el carácter se forjan en estos momentos. En lugar de castigarlo, le encargué la tarea de recuperar ese cliente o conseguir 2 nuevos con la misma pasión que tuvo el primer día. Esa decisión solidificó nuestro equipo más que cualquier bono económico. Aprendí que un líder no es el que nunca cae, sino el que sabe cómo ayudar a los suyos a levantarse sin perder la dignidad. Para este tiempo, mi rutina era espartana. Me levantaba a las 5 de la mañana, dedicaba 1 hora a la lectura de libros sobre finanzas y psicología y otra hora a planificar los objetivos del día. Había eliminado de mi vida cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario para mi crecimiento o el bienestar de mi equipo. Comía de forma saludable pero sencilla, y mi guardarropa consistía en 3 mudas de ropa de buena calidad que me hacían ver profesional sin ser ostentoso. Descubrí que la verdadera elegancia es la sencillez que nace de la confianza interna. Un día, recibí una llamada de una inversionista local que había oído hablar de cómo estábamos transformando la eficiencia de los pequeños negocios. Me citó en un hotel lujoso, de esos donde el café cuesta $10 la taza. Al entrar, recordé que meses atrás yo no habría podido pasar de la puerta principal. Me senté con ella y me ofreció $50,000 por el 40% de mi empresa. Era una suma enorme, más dinero del que mi familia había visto jamás. Mi mente empezó a volar imaginando lo que podría hacer con $50,000 de inmediato. Podría comprarme un coche, vivir en un lugar mejor, asegurar mi futuro por un buen tiempo. Sin embargo, algo en mi interior me pedía cautela. Le pedí un par de días para pensarlo. Esa noche no pude dormir. Caminé hacia el mismo parque donde conocí al anciano, buscando la claridad que solo el silencio de la noche puede dar. Me di cuenta de que si aceptaba el dinero por miedo a volver a ser pobre, estaría vendiendo mi libertad por una seguridad ilusoria. Mi empresa no valía solo por sus activos o sus contratos, valía por la filosofía de superación que representaba. Aceptar a un socio que solo buscaba rentabilidad rápida podría diluir la esencia de lo que estábamos construyendo. Al día siguiente, rechacé la oferta. Ella se sorprendió y me dijo que era un tonto, que en este mundo, el que no agarra el dinero rápido se queda atrás. Yo le respondí que prefiero caminar con mis propios pies sobre suelo firme que volar con alas prestadas sobre un precipicio. Esa decisión, aunque difícil, me dio una fuerza mental nueva. Si era capaz de decir que no a $50,000, era porque confiaba plenamente en mi capacidad de generar $100,000 por mi cuenta. Empecé a diversificar. Utilicé $10,000 de mis ahorros para entrar en el mercado de bienes raíces de forma indirecta, comprando materiales de construcción en liquidación de obras que se detenían y revendiéndolos a contratistas pequeños que necesitaban precios competitivos. Era un negocio de oportunidad y rapidez. En 3 meses, esos $10,000 se convirtieron en $18,000. La riqueza comenzaba a acumularse, pero yo seguía viviendo con $1,000 al mes, reinvirtiendo todo lo demás. La disciplina ya no era un esfuerzo, era mi estado natural. Me di cuenta de que la mayoría de las personas fracasan porque en cuanto ven un poco de luz, corren a quemar el aceite de la lámpara. Yo quería ser un faro, no un fuego artificial. La educación financiera que obtuve por mi cuenta me enseñó que el dinero debe trabajar para ti, no tú para el dinero. Empecé a estudiar cómo funcionan los mercados de capitales y cómo las grandes fortunas se protegen de la inflación y las crisis. Mi empresa de servicios, ahora rebautizada como Sistemas de Excelencia, contaba con 20 empleados. Ya no solo trabajábamos en el centro, nos habíamos expandido a 2 ciudades vecinas. Mi capital neto ya rozaba los $100,000. Fue en ese momento cuando decidí volver al barrio de San Pedro, donde todo comenzó. No fui con aire de triunfo, sino con el deseo de cerrar un círculo.
Busqué al dueño de la habitación que me había echado por no poder pagar la renta. Lo encontré envejecido y con el negocio de alquileres en decadencia. No le guardaba rencor, al contrario, le agradecí. Le dije que su decisión de echarme fue el empujón que necesitaba para dejar de ser una víctima y empezar a ser el arquitecto de mi vida. Le compré el edificio entero, no para vengarme, sino para convertirlo en una residencia digna para jóvenes que quisieran estudiar y trabajar, dándoles las herramientas que yo tuve que inventar en la soledad. En el proceso de remodelar aquel edificio, encontré una caja vieja en el sótano con pertenencias de antiguos inquilinos. Había una carta de un padre a su hijo que decía que el valor de un hombre se mide por la cantidad de personas que acuden a su funeral sin haber sido invitadas por obligación. Esa frase se quedó grabada en mi alma. Me hizo replantearme mi estrategia de negocios. Ya no se trataba solo de acumular capital en dólares, sino de acumular impacto social. Empecé a dedicar un porcentaje de las ganancias a becas de formación técnica para los hijos de mis empleados. Entendí que la verdadera prosperidad es circular. Si tu entorno crece, tu negocio se vuelve indestructible. La vida me dio una lección más sobre el dinero. Un cambio inesperado en las leyes fiscales del país amenazó con llevarse una gran parte de mis beneficios anuales. Muchos empresarios estaban en pánico, moviendo sus capitales a otros lugares o quejándose amargamente. Yo me senté con mis libros y mis asesores y vi una oportunidad donde otros veían una tragedia. Aprendí que las crisis son simplemente periodos donde el dinero cambia de manos, moviéndose de los que tienen miedo a los que tienen conocimiento. Ajustamos nuestra estructura legal, optimizamos los procesos aún más y terminamos el año con un crecimiento del 20%, mientras la competencia cerraba sus puertas. Fue en ese periodo cuando conocí a una mujer llamada Elena. Ella no se impresionó por mi dinero ni por mi empresa. Se interesó por las cicatrices en mis manos y por la forma en que trataba al personal de limpieza de los lugares que visitábamos. Ella me enseñó que la riqueza sin amor es solo una forma más elegante de soledad. Con ella aprendí que el tiempo es la moneda más cara del mundo y que regalarle tiempo de calidad a quienes amas es la inversión con mayor retorno de inversión que existe. Empezamos a planear no solo un futuro financiero, sino un legado de valores. A estas alturas, mi patrimonio ya superaba los $250,000. Pero lo más importante era que tenía un sistema que funcionaba de manera autónoma. Podía ausentarme un mes y la empresa seguía creciendo, porque había invertido en personas y en cultura, no solo en máquinas o publicidad. Esa es la verdadera libertad. No tener que estar presente para que tu visión se cumpla. Si tuviera que empezar sin nada otra vez, valoraría aún más la construcción de equipos humanos sobre la adquisición de bienes materiales. Las máquinas se oxidan y el dinero se devalúa, pero una cultura de trabajo basada en la integridad y el esfuerzo es un activo que solo se aprecia con el tiempo. Recuerdo que un sábado por la mañana, mientras desayunaba con Elena, vi una noticia sobre un joven que había ganado la lotería y lo había perdido todo en menos de un año. Me dio tristeza, pero no sorpresa. El dinero sin mentalidad es como agua en una cesta de mimbre. Se escapa por los agujeros del carácter. Yo había aprendido a construir una vasija de piedra antes de recibir la lluvia de la abundancia. Cada dólar que entraba a mi vida ahora tenía un propósito claro. Una parte para la seguridad, una parte para el crecimiento, una parte para el disfrute y una parte importante para la contribución. La transformación de Sebastián ya no era un secreto en la ciudad. Me invitaban a dar charlas en universidades, donde los jóvenes me miraban como si yo tuviera un secreto mágico. Yo siempre empezaba mis discursos de la misma manera, mostrándoles la foto vieja de mi madre y mi primer cepillo de limpieza. Les decía que el secreto no está en el primer millón, sino en los primeros $5 y en lo que decides hacer con ellos cuando nadie te está mirando. Les decía que la disciplina es el puente entre las metas y los logros, y que ese puente se construye ladrillo a ladrillo, sin importar el clima. Mi historia no es la de un hombre con suerte, sino la de un hombre con una voluntad que se negó a ser quebrada.
Aprendí que la adversidad es la mejor universidad del mundo, aunque sus matrículas sean dolorosas y sus exámenes se rindan en la oscuridad de la incertidumbre. Hoy, cuando miro el horizonte desde la oficina de mi edificio en San Pedro, ya no veo una ciudad fría que me olvida, sino un campo de posibilidades infinitas donde cada persona que cruza la calle tiene el potencial de ser un gigante, si tan solo se atreve a dar el primer paso con humildad y persistencia. Me siento en paz, sabiendo que si mañana un incendio devorara cada propiedad y cada centavo que poseo, dormiría tranquilo, porque ahora sé que la riqueza no es algo que tengo, es algo que soy. El fuego puede llevarse el papel, pero no puede quemar el conocimiento, ni la red de contactos, ni la disciplina, ni la fe que he cultivado en estos años de lucha constante. Empezar sin nada es en realidad empezar con la oportunidad de hacerlo todo bien desde el principio, sin los vicios del pasado y con la claridad que solo da el haber tocado fondo y haber descubierto que el fondo es sólido y se puede usar para impulsarse hacia arriba. La vida me dio una lección más sobre la permanencia. Cuando crees que has alcanzado la cima, es cuando el viento sopla con más fuerza, recordándote que no eres el dueño de la montaña, sino un invitado agradecido. Un cambio inesperado en las leyes fiscales del país amenazó con llevarse una gran parte de mis beneficios anuales. Muchos empresarios estaban en pánico, moviendo sus capitales a otros lugares o quejándose amargamente en las noticias. Yo me senté con mis libros y mis asesores y vi una oportunidad donde otros veían una tragedia. Aprendí que las crisis son simplemente periodos donde el dinero cambia de manos, moviéndose de los que tienen miedo a los que tienen conocimiento. Ajustamos nuestra estructura legal, optimizamos los procesos aún más y terminamos el año con un crecimiento del 20%, mientras la competencia cerraba sus puertas por falta de visión. Fue en ese periodo de madurez cuando conocí a una mujer llamada Elena. Ella no se impresionó por mi cuenta bancaria ni por el tamaño de mi empresa. Se interesó por las cicatrices en mis manos, esas marcas que aún narraban mis días cargando cajas en el mercado, y por la forma en que trataba al personal de limpieza de los locales que visitábamos. Ella me enseñó que la riqueza sin amor es solo una forma más elegante de soledad. Con ella aprendí que el tiempo es la moneda más cara del mundo y que regalarle tiempo de calidad a quienes amas es la inversión con mayor retorno que existe. Empezamos a planear no solo un futuro financiero, sino un legado de valores que pudiera sobrevivirnos. A estas alturas, mi patrimonio ya superaba los $250,000. Pero lo más importante era que tenía un sistema que funcionaba de manera autónoma. Podía ausentarme un mes y la empresa seguía creciendo porque había invertido en personas y en cultura, no solo en máquinas o publicidad. Esa es la verdadera libertad. No tener que estar presente para que tu visión se cumpla. Si tuviera que empezar sin nada otra vez, valoraría aún más la construcción de equipos humanos sobre la adquisición de bienes materiales. Las máquinas se oxidan y el dinero se devalúa. Pero una cultura de trabajo basada en la integridad y el esfuerzo es un activo que solo se aprecia con el tiempo. Recuerdo que un sábado por la mañana, mientras desayunaba con Elena, vi una noticia sobre un joven que había ganado la lotería y lo había perdido todo en menos de un año. Me dio tristeza, pero no sorpresa. El dinero sin mentalidad es como agua en una cesta de mimbre. Se escapa por los agujeros del carácter. Yo había aprendido a construir una vasija de piedra antes de recibir la lluvia de la abundancia. Cada dólar que entraba a mi vida ahora tenía un propósito claro. Una parte para la seguridad. La transformación de Sebastián ya no era un secreto en la ciudad. Me invitaban a dar charlas en universidades, donde los jóvenes me miraban como si yo tuviera un secreto mágico o una fórmula oculta en el bolsillo. Yo siempre empezaba mis discursos de la misma manera, mostrándoles la foto vieja de mi madre y mi primer cepillo de limpieza desgastado. Les decía que el secreto no está en el primer millón, sino en los primeros $5 y en lo que decides hacer con ellos cuando nadie te está mirando. Les decía que la disciplina es el puente entre las metas y los logros.
sin importar si el cielo está despejado o si hay tormenta. Mi historia no es la de un hombre con suerte, sino la de un hombre con una voluntad que se negó a ser quebrada. Aprendí que la adversidad es la mejor universidad del mundo, aunque sus matrículas sean dolorosas y sus exámenes se rindan en la oscuridad de la incertidumbre. Hoy, cuando miro el horizonte desde la oficina de mi edificio en San Pedro, ya no veo una ciudad fría que me olvida, sino un campo de posibilidades infinitas donde cada persona que cruza la calle tiene el potencial de ser un gigante, si tan solo se atreve a dar el primer paso con humildad y persistencia. Me siento en paz sabiendo que si mañana un incendio devorara cada propiedad y cada centavo que poseo, dormiría tranquilo. Porque ahora sé que la riqueza no es algo que tengo, es algo que soy. El fuego puede llevarse el papel moneda, pero no puede quemar el conocimiento, ni la red de contactos, ni la disciplina, ni la fe que he cultivado en estos años de lucha constante. Empezar sin nada es, en realidad, empezar con la oportunidad de hacerlo todo bien desde el principio, sin los vicios del pasado y con la claridad que solo da el haber tocado fondo y haber descubierto que el fondo es sólido y se puede usar para impulsarse hacia arriba con más fuerza. Al final del camino, comprendí que la vida no te quita las cosas para castigarte, sino para vaciar tus manos y que puedas recibir algo mucho más grande. La escasez fue mi mejor maestra de abundancia y la soledad mi mejor guía hacia la empatía. Lo que haría si tuviera que empezar sin nada, otra vez no sería buscar el dinero, sino buscar el propósito. El dinero es simplemente el eco de un trabajo bien hecho y de un valor entregado con amor y excelencia. Mi mayor fortuna no está en el banco, sino en la paz de saber que cada dólar fue ganado con honor y que cada obstáculo fue una invitación a crecer. Cierro los ojos y agradezco por el frío de aquel banco del parque, porque fue allí donde encontré el calor de mi propio espíritu. La transformación es posible para cualquiera que esté dispuesto a dejar de quejarse por la oscuridad y se atreva a encender su propia luz. No importa dónde estés hoy, importa hacia dónde caminas mañana, porque al final, la vida no se trata de lo que logras, sino de la persona en la que te conviertes mientras intentas lograrlo.